la fecha de Antes. vencimiento, Muy bien. cómo se encuentra el fármaco. Esos serían los correctos. Esos serían los correctos. Bien, ¿cómo serían los correctos? A ver, el fármaco correspondiente. La orden correcta, la Dosis correcta, hora La correcta, dosis correcta. paciente correcto. La hora correcta. Bien. La hora ¿Qué tipo? correcta. Otra de las cosas, a veces pasa mucho, que vamos a administrar, por ejemplo, un antihipertensivo y yo no le controlé la tensión arterial antes. Por ejemplo, voy a administrar un losartán, voy a administrar un enalapril, voy a administrar un valsartán, voy a administrar, no sé, un beta bloqueante, por ejemplo. Y yo no le hice el control de signos vitales antes. Es muy importante, porque si este sujeto, por ejemplo, está 90-60 milímetros de mercurio, yo le administré 10 miligramos de enalapril y lo voy a hipotensar. ¿Sí? Claro. Por eso también está un poco el criterio enfermero, en el cual yo digo, mirá, no le voy a administrar esta medicación, lo dejo registrado y le aviso al médico tratante. Por tal motivo, el paciente se encuentra con 160 o con 90-60 milímetros de mercurio de tensión arterial. Si no, lo hipotensan. Y es responsabilidad de ustedes. Claro. Y sí, está nuestra matrícula en juego. Tal cual. Entra en lo que es la parte legal. Después también tenemos, por ejemplo, un sujeto que le tenemos que administrar un antiarrítmico. Sí, por ahí en ese momento el sujeto estaba con 62 latidos por minuto. ¿Voy y se lo administro? No, porque va a descender más todavía, va a descender más la frecuencia cardíaca. Es responsabilidad nuestra. Y así todo. No, lo mismo, pues. Por eso hay que dejarlo al paciente un poco en reposo. ¿Cómo? Hay que tenerlo en reposo. Por eso, para ver el tema de la medición, hay que, más el tema de la pulsación, ponerlo en reposo, por el tema de que el paciente puede ser que esté nervioso, estresado, qué sé yo, tenga miedo, porque la mayoría de los pacientes tienen miedo a que, qué sé yo, que supuestamente no tenían nada y entran y ya tiene miedo a que algo, estrés más que nada, ¿no? O ansiedad. Por eso es muy importante la entrevista, porque en la entrevista yo lo que voy a recolectar es todos estos datos. Por ejemplo, en el triage, que nosotros hacemos mucho, es preguntarle si tuvo alguna situación estresante, si tuvo algún problema. A veces nosotros, digamos, tratamos de hacerlo en chiste y decirle, más problema de lo habitual, como diciendo, más problemas de los que tenemos habitualmente, y bueno, por ahí te comentan algo, ¿viste? Te empiezan a hablar y bueno, entonces empezás a recolectar esos datos y a ver por dónde puede ir el tema. Porque por ahí la hipertensión o la taquicardia que tiene ese sujeto se debe a una crisis de ansiedad o se debe a un ataque de pánico y no tiene nada que ver con algo cardiológico. Entonces, en base a la entrevista es donde nosotros vamos a poder realizar nuestras propias hipótesis y las vamos a poder exponer al médico tratante. Le vamos a decir, mira, tengo un paciente de tantos años de edad, con tales antecedentes, le realizan los signos vitales y tiene estas alteraciones. A mí me parece que le está pasando tal cosa, porque de esa manera nosotros charlamos con los médicos. No es solo que uno trabaja de manera robotizada, porque no es la idea es que sea un trabajo en equipo, en conjunto, y que entre los dos se pueda brindar cuidados de calidad al sujeto de atención. Bueno, hablamos entonces de lo que son las alteraciones de la tensión arterial. De la frecuencia cardíaca, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos valorar en la frecuencia cardíaca? Que oscila en los 60 a 100 latidos por minuto. Lo bajo sería bradicardia, lo normal es normocardia y lo elevado a 100 sería taquicardia. Por encima de 100 pulsaciones, latidos por minuto, es taquicardia. ¿En qué sectores, recuerdan en qué sectores podemos realizar la auscultación? Es una de las técnicas que nosotros realizamos para controlar la frecuencia cardíaca. Sí, lo podemos hacer en el temporal, la cardíaca, en la braquial. En la braquial. Ahí está hablando del pulso usted, Juan, ¿eh? Claro. En el ápice del corazón, que era en la parte apical. En el ápice del corazón. Exacto. Bien, sería línea media clavicular entre el cuarto y el quinto espacio intercostal.
Por debajo. Pero es importante agregar línea media clavicular izquierda. Claro, línea media clavicular izquierda. Quinto espacio intercostal. Ahí sería donde nosotros realizamos la auscultación y verificamos la cantidad de latidos por minuto que tiene este sujeto. ¿Sí? En el tema del pulso, bueno, podemos ahí retocar lo que habla Juan Manuel, que son los tipos de pulso. ¿Sí? Usted habló del occipital, habló del temporal, ¿qué diferentes tipos de pulso tenemos? A ver, que participe otro compañero, así lo hacemos más interactivo, si no se me aburren los demás. Rodríguez Paola, a ver, ¿se acuerda usted? ¿Cómo, profe? Los diferentes tipos de pulso, de manera cefalocaudal. Hablamos del occipital, del temporal, ¿qué más podemos decir? Pulsos periféricos. La muñeca. En la parte inferior también, las piernas. Bueno, va a tener que retocar ahí, ¿eh? Porque primero que hay como que se está salteando algunos, pero Sí. en lo que es la parte técnica, ¿sí? Tenemos el carotidio, tenemos el radial, el que usted dice en la muñeca es el radial, pulso radial. Sí, El braquial, tenemos el femoral, oblicuo, medio. Esos son los diferentes tipos de pulsos. Es muy importante saberlo porque, por ejemplo, si tenemos una trombosis venosa en alguno de los miembros inferiores, nosotros le vamos a decir al médico, ¿hay presencia o hay ausencia de tal pulso? Entonces ahí va a poder diagnosticar si realmente pueda llegar a tener, a hacer una hipótesis también hasta que haga un ecodoppler y demás, y pueda ver qué tipo de luz tienen las periferias, ¿sí? Pero es muy importante saberlo, los pulsos periféricos, para que también lo registramos eso, lo registramos en la hoja de enfermería, si hay presencia, si hay ausencia. O, por ejemplo, un paciente que tuvo algún accidente, ¿sí? Claro. En lo que es los pulsos, recuerda, Marisol, está por ahí, Marisol Pérez. Marisol. Buenas noches, ¿qué tal? No la escuchamos, está silenciada. Sí, bueno, no quería que se escuche lo que el perro ladra. No se preocupe, no se preocupe. ¿Cuáles son los parámetros normales del pulso periférico? ¿Recuerda? El pulso periférico, sí, de 60 a 100 latidos por minuto. Pulsaciones por minuto. Pulsaciones Ahora. por minuto. ¿Y qué tipo de terminología le asociamos a esos valores? Dentro de esos valores, ¿no? Claro, bueno, los latidos por minuto, si es superior a 100, sería taquifigmia. Si es menor de los 60, sería bradifigmia. No, perdón. Bien, y eso pulsaciones, Pulsaciones por minuto. Y si se encuentra dentro del rango normal, ¿cómo le decimos? normofigmia. Bien, muy bien. ¿Recuerda las características del pulso? ¿Cuáles pueden ser? Frita, yo me acordaba por el frita. Bien. Profundidad, no. Frecuencia, ritmo, no me acuerdo muy bien. Bueno, en el caso, por ejemplo, de que tengamos un paciente con arritmias, el ritmo va a estar alterado, no va a ser el mismo. Claro. Porque tenga una bradiarritmia, una taquiarritmia, lo que sea, va a estar alterado. Por eso son las características del pulso, ¿sí? La amplitud, la intensidad, todas ese tipo de características son muy importantes saberlas. Claro. Porque también sacamos nuestras propias hipótesis como enfermero de lo que puede llegar a estar ocurriendo a este sujeto. Pues yo voy con el segundero, ¿sí? Voy con el reloj en el segundero y empiezo a contabilizar las pulsaciones por minuto. Por ahí ese pulso está irregular. Si está irregular, le voy a preguntar, ¿usted tiene algún antecedente coronario? ¿Sí? ¿Tuvo alguna vez arritmias? Bueno, ahí te va a referir. O podemos presumir de que, o presumir no, vamos a controlar de que este pulso periférico
se encuentra siempre en el mismo ritmo, o sea, 62, 60, 64, y por ahí tiene un marcapasos, ¿sí? Y tiene marcado el pulso ahí, ¿sí? Cicla el pulso ahí. Entonces estas son cuestiones que nosotros las valoramos también cuando hacemos los signos vitales. Fíjense que cuando hacemos los signos vitales hacemos una exploración física, una observación, vamos a ver un montón de cosas, ¿sí? Un montón de alteraciones. Ya al ir a controlarlo vamos a verificar si está con una sonda nasogástrica, si está con una sonda K108 de alimentación, si tiene un sondaje vesical, qué tipo de sondaje vesical tiene, si es de 2 vías, de 3 vías, si tiene un lavado vesical, si el paciente es dependiente, si está lúcido, si está orientado, le vamos a poder hacer una escala de Glasgow, que es la escala del nivel de conciencia, donde nosotros valoramos en qué condiciones se encuentra. Nosotros cuando vamos a hacer los signos vitales valoramos todo eso que le digo. Por ahí en 5 o 10 minutos podemos llegar a valorar cualquier tipo de anomalía o alteración que pueda tener el sujeto y en la cual vamos a trabajar nosotros durante nuestro turno de trabajo, como puede ser el dolor, como puede ser, no sé, las secreciones, podemos escuchar sin auscultar por ahí que el sujeto tiene secreciones, ¿sí? Entonces lo voy a auscultar, verifico que tiene secreciones, que voy a tener que hacer una aspiración de secreciones, o así un montón de cosas. Por eso es muy importante la observación. Bien. ¿Te entiendo? ¿Hasta ahí hay algo que no comprendan? No, se Bien. entiende perfecto, profe. Perfecto. Vamos a retocar el último, ¿sí? Que es lo que es la temperatura. ¿Qué recuerdan de la temperatura? Bien. Yo tuve un tema, profesor Pablo Húngaro, le habla, con el tema de la temperatura. Porque cuando empezamos en primer año, bueno, nos habían dado un papel a donde Unos nos valores. habían dado las distintas los distintos grados de temperatura, ¿no? Y bueno, yo estaba en el tema de los 35,5 a 37,9, si era febrícula o subfebril. Es estado subfebril, no es estado febriculado. En realidad, de 37,6 grados centígrados para arriba ya es considerado en el hospital, se lo puedo decir, febril. O sea, si tiene 37,7 ya se lo empieza a medicar al paciente. O sea, se le empieza a dar algún antitérmico, ya sea dipirona no, porque la dipirona ya se da cuando tenemos un síndrome febril, o sea que hace 48, 72 horas de evolución que tiene fiebre persistente, ya sea asociado, no sé, a cualquier tipo de patología urinaria, respiratoria, abdominal, cualquier tipo o por ejemplo, una herida quirúrgica, ¿sí? Una herida quirúrgica que no cerró, que está por tener tercera intención, que están tratando de que ese tejido granule para cerrar esa herida por contaminación y demás. Puede ser que este sujeto esté 3 días, por ejemplo, con fiebre. ¿Sí? Entonces ya se lo empieza a tratar. En el hospital con 37,7 ya se le empieza a dar antitérmicos. Y estado febril. Claro. Sí, hay ciertas teorías que dicen que no, que es a partir de 37,9. Hay otras, claro. Pero yo lo que le puedo decir es que en la práctica en sí, 37,7 ya se medica al paciente, ya se le da el antitérmico correspondiente. Por ahí, como le digo, no le dan una dipirona, pero le empiezan a dar un paracetamol, un ibuprofeno, para descender la temperatura y después, obviamente, verificar, porque si tenemos un estado febril, vamos a después verificar si hay algún proceso infeccioso en alguna parte del organismo. ¿Sí? Bueno, a eso se van a hacer diferentes tipos de estudios. Como les dije, tomografía, rayos, estudios de laboratorio, recuento de leucocitos, análisis de orina, sedimento, urocultivos, que eso por lo general, si está sospechando algo urinario, se realiza con lo que es el AK30, que es el sondaje intermitente. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, ese es un procedimiento estéril, ¿sí? Que se utiliza solo para muestras del laboratorio y verificar si hay, por ejemplo, leucocitos, presencia de leucocitos en orina. Entonces ya el médico ya puede sospechar de que haya una infección urinaria en ese sujeto. Y así, bueno, qué sé yo, tomar muestra de esputo en el caso de que crea que es algo respiratorio. Por eso le digo, cuando hay fiebre persistente por varios días, se busca la causa en sí. Profe, le hago una consulta.
con el tema Sí. de los valores de la temperatura, ¿eso se utiliza ahora o son rangos que se utilizaron siempre? Lo que pasa es que va a depender de la bibliografía que vos tomes. Hay diferentes bibliografías, por ejemplo, que te va a decir que a partir de 37,9 es un estado febril. Pero si vamos a lo que es el área hospitalaria, ponerle ahora que nos tocaría ir al Piñero, y ustedes entraron a una habitación, controlaron un sujeto y tiene 37,8, ya hay que informarlo. Claro. Porque es para medicación, es para medicarlo. No se lo espera que siga subiendo esa temperatura, porque si está con 37,8 es porque va a ir incrementándose, seguramente por alguna causa asociada, ya como hablamos recién, que puede ser urinaria, respiratoria, alguna herida quirúrgica, una úlcera por presión que esté contaminada, claro. no sé, una patología abdominal. Eso va a depender, pero si está con 37,7, 37,8, y ya no se lo espera, se lo medica. Porque aparte sabemos que si tiene fiebre es porque hay infección. Claro, hay un proceso infeccioso. Hay algún proceso infeccioso en algún lugar. Se va a tener que, obviamente, de eso se va a encargar el médico, de investigar dónde está el proceso infeccioso. Pero nosotros también podemos recolectar datos, como por ejemplo preguntarle, ¿te arde al orinar? ¿Tenés ardor? ¿Tenés dificultad para orinar? O verificar, por ejemplo, en el caso que tengo en la sonda vesical, las características de la orina. Que no tenga piuria, qué cantidad es, qué olor tiene. O sea, si nosotros vemos que tiene piuria y seguramente el foco, chicos, es urinario. Le vamos a decir, este sujeto... O que no tenga hematuria tampoco. Claro. Por eso mismo, es importante verificar las características, porque en base a esto, vos lo que vas a hacer es ir a la sala de médico y decirle, mira, el paciente está febril, tiene tanto, pero lo que yo puedo observar es que la orina está de tal manera, está con piuria, por ejemplo. O que está, en el caso de que no tenga sonda vesical, el paciente me refirió de que tiene dificultad para orinar, le arde al orinar, entonces como que uno va pensando de que el proceso infeccioso puede venir por ese lado. Ahora, también si tiene melena, también eso lo tenemos que reportar. Si tiene melena es porque es un cuadro gastrointestinal y seguramente haya una hemorragia digestiva, o sea, alta o baja. Si es melena es porque la hemorragia digestiva es alta, o sea, más bien del estómago. Falta. Que puede ser por una úlcera gástrica. Ya estuvo, digamos, la materia fecal, para que ustedes entiendan, sale negra, sale digerida ya. Ya hizo todo el tránsito intestinal y salió. En cambio, si sale la materia fecal con manchas de sangre es otra cosa. Más franca, digamos, la sangre, porque la hemorragia es más bien baja, puede ser del colon descendente, del colon ascendente. Eso va a depender. Pero fíjense que estas características las marcamos nosotros. Si uno no la marca, no la registra y no la informa, es como que el médico se queda ahí, porque el médico no es el que está todo el día al lado del paciente, somos nosotros, chicos. Somos nosotros. Y somos nosotros los que registramos todos los tipos de alteraciones que pueda surgir con este sujeto de atención. Fíjense que hablamos de diversas cosas que le pueda pasar. Hasta, por ejemplo, no sé, en el caso de que tenga problemas para deglutir. Si tiene problemas para deglutir, ¿qué podemos pensar? De que tiene algo cerebral, puede estar transportando un accidente isquémico transitorio y tiene problemas para deglutir y tiene problemas para hablar, que se llama disartria. Disartria es el problema para hablar y... Buenas noches, Romina. ¿Cómo le va? Buenas noches, profe. Nuevamente nos volvemos a ver. ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, bien, profe. Nuevamente. Me alegro mucho. Gracias. Me aguardan un segundito que respondo un mensaje al coordinador. Aguárdenme un segundito.
Bueno, ahí estamos. Perfecto. Esperamos que vayan ingresando los demás. Damos un cierre al tema y se van a un breve receso, así después vuelven con la profe, ¿sí? Está muy callada, Terian. ¿Qué le pasa? Claro, profe. ¿Cómo anda esa mano? Bien. Recuperada totalmente. Después de la quemadura, recuperada. Buenísimo, buenísimo. Bueno, me alegro mucho. Tengo las fotos igual, profe, nos va a servir. Claro, bueno, cuando veamos paciente quemado, ahí puedes poner exposición a líquidos calientes, quemadura de segundo grado. Está bueno, está bueno. Cuando veamos esto, está buena para compartirla las imágenes. Bueno. Hasta ahora, ¿queda alguna duda de lo que hablamos de los tipos de insulina? Hablamos de la fórmula de factor goteo, de los valores, de los signos vitales, las alteraciones. ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta al momento de entrar a la habitación, de controlar al paciente? Yo como para ir cerrando Profe, un poco. el rango en sí de los valores de glucemia habíamos quedado 70 a 150. A 110 miligramos sobre decilitro. 70 a 110. Okay. Miligramos sobre decilitro. A partir de 150 miligramos sobre decilitro, o sea, a partir de 151, ahí ya se empieza a corregir con insulina corriente, insulina de corrección. Sí, lo puse. Puede pasar de que tengamos una hiperglucemia severa y nos indiquen insulina por vía subcutánea y por vía endovenosa. La única que se puede poner por vía endovenosa es la corriente, ¿sí? Insulina corriente. La NPH no se puede. Ok. Así que recuerden siempre, sí, claro, en casos extremos, por ejemplo, una hiperglucemia severa, tenemos un sujeto con más de 400 miligramos sobre decilitro, ya se administra por vía endovenosa. Subcutánea. Los sitios de punción los hablamos, cuáles eran, en qué porcentajes colocábamos la insulina. Hasta acá, ¿queda alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? ¿Estamos? ¿Se entendió? No. Si hay algo que no se entiende, digan que lo volvemos a reiterar, no hay problema por eso. Clarísimo, se entendió. Bárbaro. Bueno, a ver, vamos a charlar un poquitín más sobre el proceso y después ya los dejo libre para que después sigan con la profe. Profe, la heparina solo iba por infusión mecánica, ¿no? La heparina siempre se administra por vía subcutánea. ¿Sí? Se administra como, es un anticoagulante que se administra en caso de tromboprofilaxis, o sea, sujetos que se encuentran, que son dependientes, que se encuentran, digamos, postrados, entre comillas, por alguna razón. Puede ser, por ejemplo, una fractura de cadera, un traumatismo de cráneo, un choque en moto, en bici, alguna alteración musculoesquelética que pueda llegar a tener y que tenga que quedar de manera de cúbito en la cama. O sea, por una razón de que se tiene que cubrir lo que es la parte circulatoria para que no se provoque en trombos, se da la heparina, que se administra por lo general 5.000 unidades internacionales cada 12 horas. El frasco ampolla viene de 25.000, que incluye 5 mililitros, o sea que nos va a cubrir para 5 aplicaciones. 5 aplicaciones. Pero por lo general siempre se da por la mañana y por la noche, la heparina. También se puede administrar por vía endovenosa, pero eso sería en el caso de un paciente que tenga una trombosis venosa, ¿sí? Que tenga una TBP, una trombosis venosa profunda. Bueno, ahí se administra por la bomba de infusión. La bomba de infusión es un equipo que utilizamos nosotros para que pase el goteo exacto, el goteo correcto, y no pase de más, ¿sí? Ahí vamos a poder poner los mililitros hora y el volumen que queremos que infunda. ¿Sí? Por ejemplo, 500 mililitros de solución fisiológica y 25.000 unidades internacionales de heparina, a 12 mililitros hora, 20 mililitros hora. Y va el goteo perfecto, exacto, y nos despreocupamos porque está la bomba de infusión.
Bien. Claro, Gracias, es solo profe. la indicación, obviamente, cargar la medicación y posicionarlo con la guía correspondiente, porque es una guía especial la que lleva la bomba de difusión, porque tiene un cassette, que es donde va a regular todo el goteo por minuto. Es un cassette. Sí, podemos llevarlo cuando hagamos los gabinetes, podemos llevar uno de las diferentes guías. Yo les llevo, si quieren, el trabajo, para que ustedes puedan verlo, por lo menos en función. ¿Sí? Llevamos los diferentes 3 tipos de guías. La micro, la macro, y llevamos una para bomba de infusión. Para que lo tengan en cuenta. La bomba de infusión no se la puedo llevar porque, bueno, están todas agarradas con cadenas. Imagínense que se Y las aparte roban a le va a veces. pesar. Va a pesar, claro, no se va a poder. No. Pero se utiliza para medicaciones muy especiales, medicaciones cardiovasculares, qué sé yo. Algún inotrópico, dopamina, nitroglicerina, vasodilatadores, por ejemplo. O arritmias, como hablamos recién, en caso de la amiodarona, que se utiliza para las arritmias. Se utiliza la bomba de infusión para fármacos netamente especiales, por así decirlo, entre comillas, que son que hay que tener muchísimo cuidado, porque alteran completamente los signos vitales, si no le estamos encima, ¿no? En las terapias, en las guardias se utiliza mucho, en la terapia intermedia se utiliza mucho y en la unidad coronaria también. Todo por bomba. Nosotros tenemos 10 bombas de infusión. Sí, se utiliza muchísimo. Pero es algo muy práctico para trabajar. Es más rápido, Bueno, aparte. sí, ni hablar, es mucho más rápido. Profesor, ¿en qué hospital trabaja? Yo estoy en el Sanatorio Julio Méndez. ¿Conoce? No. Avellaneda. Ah, sí, ¿vos trabajás en el gobierno de la ciudad? ¿No? Ah, mirá, fuiste a la guardia. Fuiste a la guardia del sector de... Sí. Yo trabajo ahí hace ya 12 años. ¿Barrio de? Caballitos. Acoite y Rivadavia, a 3 cuadras. Exacto, yo trabajo por Acoite y Rivadavia. Claro, Galería bueno, Rivadavia. es Acoite y Avellaneda, está en la esquina. Sí. Ah, mirá. Se atiende toda la gente que trabaja en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Enfermeros, médicos, bueno, gente de ambiental, de limpieza, todos se atienden ahí con nosotros. Es la obra social. Así que bueno. Ahí se hacían antiguamente las prácticas hospitalarias. Antiguamente nosotros con el instituto ahí hacíamos prácticas hospitalarias. Es un buen lugar para hacer prácticas. Claro, una actividad bárbara. Esperemos que el próximo año se habiliten. Así podemos ir. Ojalá. Porque ustedes no hicieron ninguno, ¿no? ¿Prácticas todavía? No. Claro, fue todo virtual. Todo virtual. Bueno. Con los gabinetes vamos a poder interactuar un poco. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo porque el hospital es irreemplazable. O sea, al ingresar a un office y ya estar en contacto con todas las cosas o estar en contacto con un paciente, no es lo mismo que estar en el aula. No, sí que se puede, ¿eh? Sí que se puede. Mire que yo ya hace 4 años que estoy acá en la institución y voy con los alumnos, hemos ido al Piñero, a la guardia, y hemos hecho intramusculares, hemos hecho extracciones de sangre, colocamos acceso venoso periférico, sí, un montón de cosas. ¿Alguna curación? Estoy a una cuadra del Piñero. Ah, mirá qué bien. Sí, íbamos siempre ahí. A la guardia vamos, a la guardia de la clínica médica. Mira. Está muy piola, por así decirlo, el hospital, porque aparte la gente es muy amena, los enfermeros tienen muy buena predisposición, y el sector de la guardia es muy enriquecedor. Siempre, bueno, a mí me gusta mucho, Claro. pero en la guardia se hace de todo, desde una nebulización a una intramuscular, de una subcutánea a una intravenosa, a colocar un PHP, a colocar un paralelo. Haces de todo en la guardia. Es más, tenés la parte de lo que es el showroom, que la parte de emergencias, hasta tenés ventilación mecánica. Ves un poco de todo. Está muy bueno lo que es la guardia de Piñero. Y se ahí la interactúa práctica bastante. anterior. Se interactúa bastante. Pero bueno. Claro.
No sé si hasta acá estamos bien, queda alguna duda, y les doy un breve receso hasta 20:30 a que vuelvan con la profe Alejandra. Bueno, profe, estamos perfectos. Bueno, profe, sí. Un gusto, esperemos tener un buen comienzo. Ay, sí, profe. Ya estamos ansiosos por ir a los gabinetes. Ya vamos a ir, quédese tranquilo. Queremos desbridar todas esas úlceras por decúbito. No, mentira. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Que sigan bien, ¿eh? Buen fin de. Gracias, profe. Buen fin de. Chao.